Ahí está. Bien. Voy a ir al pizarrón. Voy a hacer uno que me parece más integrador de los dos. O sea, un ejercicio que había quedado la clase pasada es el ejercicio 9, donde la idea del ejercicio 9 era, bueno, dice, halle si existe la matriz X de orden 2, o sea, es de tamaño 2 por 2. Esperen que oculto esto. Me está queriendo decir que acá la matriz X es la incógnita, que es de tamaño 2 por 2. O sea que esa matriz que llama X tiene 4 cosas que desconozco. El elemento que está en la posición 1, 1, el elemento que está en la posición 1, 2, bueno, así, el elemento que está en la posición 2, 1, el elemento que está en la posición 2, 2. O sea, desconozco todos sus elementos. El B era el que estaba de tarea, así que voy a hacer ese como para recordar o para practicar. Entonces, acá lo que tengo, por lo tanto, es una ecuación, se podría decir, donde la puedo escribir en forma matricial. Entonces, X sería esta cosa, esta matriz, que es X11, X12, X21, X22, bueno, sería menos feo eso, por A es, bueno, esa matriz que aparece ahí, menos 1, 0, 2, 1, y B es la matriz, bueno, que está acá, que es menos 1, menos 2, 5, 8. Ok, a ver si hay alguna pregunta. Bien, o sea, el objetivo de esto va a ser que yo quiero tratar de despejar la X. ¿Vieron cómo hacíamos con los números? O sea, si esto fuera una ecuación de números, y por ejemplo tendría 3x igual 4, mi objetivo sería tratar de hacer desaparecer ese 3 y pasarlo para el otro lado, dicho mal, ¿no? Y generalmente lo que pasa no es que este número, creo que eso lo comentamos la clase pasada, no es que pasa para el otro lado, sino que uno realiza de ambos lados una operación que compensa a ese 3 que está multiplicando. O sea, uno lo que hace es multiplicar por un tercio de ambos lados de la igualdad. Esto es lo que en realidad matemáticamente pasa. Uno de ambos lados multiplica por un tercio. El efecto que tiene multiplicar por un tercio del lado izquierdo de la igualdad, bueno, o sea, acá está la igualdad, estoy hablando de acá, es que como el un tercio es el inverso multiplicativo del 3, se termina simplificando. Por lo tanto, me queda un 1. Un 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Es el elemento que en la multiplicación no cambia los números. Por lo tanto, de este lado me queda solamente la X. Y del otro lado, cuando hago el producto, me queda el 4 tercios. Bueno, ese efecto que se producía con los números reales, ese hecho de compensar la igualdad, es lo que queremos hacer acá. Con el objetivo de despejar esta vez las incógnitas, donde las incógnitas es toda una matriz. Entonces, yo les pregunto, para tratar de provocar ese efecto, de que se vayan los números, las constantes, y me queden las variables, ¿qué tengo que hallar yo acá, en este ejercicio? Una pregunta, ¿no? Una nueva matriz que combine las dos. Claro, una nueva matriz. ¿Cómo se llama esa matriz que tengo que encontrar? ¿Nula era? ¿Neutra? ¿Cómo era? No, no era nula. Porque si fuera nula tendría todos ceros. La matriz nula es la que tenía todos ceros. La matriz inversa, ahí está, ahí lo dijo Hernán. Yo tengo que hallar la matriz inversa. La matriz inversa de esta, de A. Porque yo, acá en esta ecuación lo que tengo es X por A igual B. O sea, y yo lo que quiero despejar es la X. O sea que el A es lo que tengo que hacer desaparecer. Y la forma de compensarlo es hallando la matriz inversa de A. Entonces acá es donde empieza el ejercicio. Busco la matriz inversa de A. Y para eso habíamos visto un método, que era lo que me interesa a recordar ahora, para calcular la matriz inversa. Así que vamos a hacer eso. Eso es un paso intermedio para poder resolver la ecuación. Cuando era un número, era fácil saber cuál era el número inverso, el multiplicativo inverso, que era, si tenés un 3, el inverso multiplicativo es un tercio. Si tuviera un 11, por decir algo, el inverso multiplicativo es un onceavo. O sea, con los números no cuesta nada darse cuenta. En cambio, con las matrices hay que hacer un cálculo previo. Bueno, entonces buscamos la matriz inversa de A, es decir, buscamos multiplicar, a ver, voy acá abajo, A, que es este menos 1, esa es A, ¿no? 0, 2, 1, por una matriz que desconozco. Esa matriz inclusive podría llegar a no existir, esto que estoy llamando inversa. Generalmente esta es A
Y la que quiero hallar es la que, si es la inversa, se llama a la menos 1. Que es que habíamos dicho, esto es un nombre, esto de poner el menos 1. Ese menos 1 no hace nada. ¿Y esto qué tiene que dar si yo multiplico a por la matriz inversa? Si llega a existir. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía que darme? La matriz de identidad. La matriz de identidad, exactamente. Ahí lo estaban diciendo los chicos, perfecto. Entonces, acá me tiene que quedar la matriz de identidad, que es la que tiene unos en la diagonal y 0 en las demás posiciones. Este es el 1 de las matrices. O sea, este sería, bueno, este 1 que se provocaba acá con los números reales, bueno, este hace en la multiplicación, es el mismo efecto que lo que provoca esta matriz para las matrices cuadradas. Bueno, entonces, habíamos dicho que de acá lo que uno terminaba haciendo es, esto desembarcaba en un sistema de ecuaciones, donde, como el producto de matrices hacía fila por columna, yo cuando multiplica la primera fila por la primera columna, ¿qué me queda? Cuando haga menos 1 por A, 0 por C. ¿Qué queda? Solo menos A. Claro. ¿Y eso lo tengo que igualar a cuánto? Porque eso que, como multiplico fila 1 y columna 1, lo tengo que igualar al elemento 1, 1 de acá. ¿Cuál es el elemento 1, 1? 1. 1. Exacto. Fíjense que cuando haga la fila 1 por la columna 2, me va a quedar menos B. Y eso lo tengo que igualar a lo que esté en la posición 1, 2, que es acá. 0. Ahora, cuando haga la segunda fila por la primera columna, ¿cuánto me queda? 2A igual a 0. No, 2A solo no, fíjate, es 2 por A más, tengo que multiplicar también, Ah, más 1C. eso, más 1C, y eso ahora sí lo tengo que igualar a 0. Cuando multiplique la segunda fila por la segunda columna, me queda 2B más 1D, o D, como quiero ponerlo, igual a 1. Bien, esto es un sistema de ecuaciones que yo tendría que resolver, que son 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Lo que pasa es que en estas dos primeras ecuaciones que quedaron, es fácil despejar el valor de A. Ya prácticamente me está diciendo el valor de A y me está diciendo el valor de B. ¿Cuánto vale la A? Menos 1. Menos 1. ¿Y cuánto vale la B? 0. Exacto. Entonces yo prácticamente ya de estas dos ecuaciones no necesito resolver un sistema como nos pasó en el ejemplo de la clase pasada. Yo puedo venir a reemplazar directamente acá. Yo digo, bueno, yo ya sé que A vale menos 1. Entonces puedo venir y reemplazar esta A por menos 1, con lo cual esa cuenta quedaría 2 por menos 1, acá importa, ¿no? Más C igual 0. Dicho en otras palabras, ¿cuánto vale la C? 1. No, esperen que yo tengo que hacer este producto. 2 por menos 1, Menos 2. pero yo tengo que pasar para el otro lado, porque yo quiero despejar la C. Ah, ok, 2. Es 2, ahí está. La C vale 2. Tenemos ahí. 2 positivo. 2 positivo, claro. La B vale 0 por otro lado. Entonces cuando venga acá y reemplacen esta, la B por 0, me queda la cuenta 2 por 0 más D. Esto no es un 20, es un por acá. Igual a 1. Dicho de otras palabras, ¿cuánto vale la D? 1. 1. Bien. Entonces, con esto así, estamos queriendo decir que la matriz inversa de A, eso que se escribe como A a la menos 1, sería la matriz que tiene un menos 1 en la posición 1, 1. Tiene un 0 en la posición 1, 2. Tiene un 2 en la posición 2, 1. Un 1 en la posición 2, 2. Esta sería la matriz inversa de A. Entonces, allá de esa matriz, ahora sí puedo hacer lo mismo que hubiese hecho, lo mismo que hacía un tercio en las ecuaciones. Lo puedo usar para multiplicar de ambos lados de la igualdad con el objetivo de que desaparezca esta matriz. Pero el cuidado que tengo que tener con esta matriz es que yo no la puedo elegir multiplicar por cualquier lado. O sea, con el un tercio sí lo podía hacer, porque los números son conmutativos, pero las matrices no lo son. Entonces lo que tengo que decir es por qué lado voy a usar esta matriz para multiplicar. Y hay dos lados nada más. Puedo agregarlo por izquierda, de ambos lados de la igualdad, o por derecha.
La pregunta es, ¿por qué lado voy a usar esta matriz? Y el lado que pide el ejercicio, en este caso a la izquierda. O sea, no, pero el ejercicio no pedía por izquierda, me parece. Decía, Hayes existe la matriz que verifique esto. Y me daba a mí la lección de decir si lo multiplico. Por izquierda sería agregarla por este lado. De ambos lados. Y por derecha sería por el otro. Por eso yo tengo que decir, ¿de qué lado tengo que agregarlo? ¿Lo multiplico por este lado? De ambos lados. ¿O lo multiplico por el lado derecho de ambos lados? A ver si en el chat está moviendo algo. No, no está moviendo nada. ¿Qué me dicen? Yo con quién quiero que se encuentre esta matriz nueva, esta que averiguamos acá. ¿Con la X, con la de incógnitas o con la A? Con la A. Entonces yo la tengo que agregar por derecha. O sea, yo tengo que escribir esto, fíjense. Esta parte, de hecho la voy a copiar y la voy a pegar. Esta parte es exactamente la misma. Esto no pasó nada, lo copio y lo mejoro un poquito, así. Lo pongo acá. No, un poco más arriba, ahí. Ok, esa matriz, esa parte que es la parte izquierda, está igual. Lo único que yo quiero es que esta nueva matriz que estoy agregando, esta, la pueda alcanzar a la matriz A. O sea, acá va a aparecer multiplicado, quería hacerlo en otro color para que se vea, por lo que sería menos 1, 0, 2, 1. Lo estoy agregando por derecha, por este lado. Pero si hago eso de uno de los lados de la igualdad, o sea, yo estoy multiplicando de este lado de la desigualdad por esa matriz y por derecha, del otro lado tengo que hacer lo mismo. Tengo que incluir acá lo que ya estaba de este lado. Lo que ya estaba de este lado era la matriz esta. Ahí, era la matriz esta. La voy a escribir, la voy a copiar directamente, así no tienen que borrar esas flechitas porque por ahí confunden. Esta matriz así como está, la voy a agregar de este lado. Y la voy a multiplicar también por derecha por exactamente lo mismo. Por el menos 1, 0, 2, 1. O sea, ¿por qué hago eso? ¿Por qué es importante el lado acá? Porque yo recuerdo que esta matriz se llamaba, y esta matriz averiguamos que es la inversa. Cuando yo junte estas dos, cuando yo multiplique la matriz A con la matriz inversa, ¿qué va a quedar? Identidad. La matriz de identidad. Que la matriz de identidad es el uno de las matrices. O sea, es el elemento neutro que funciona para las matrices cuadradas. Entonces, cuando yo multiplique estos dos y quede la identidad, esa matriz que es 1, 0, 0, 1, es como decir que multiplicar esa matriz de identidad por esta, que es la matriz de incógnitas, va a hacer que quede únicamente la matriz de incógnitas, del lado izquierdo de la igualdad. Del lado derecho, en cambio, bueno, voy a tener que hacer la cuenta. Voy a tener que hacer la multiplicación. ¿Se entiende? Este efecto que produce esta matriz que averiguamos es el mismo efecto que producieron una ecuación común en un tercio. Hacer que se simplifique, que se vaya el 3 que me molestaba y que me quede un número que no afecta del lado izquierdo. O sea, multiplicar 1 por x da x. Porque el 1 es el elemento que deja, cuando lo multiplicas por otro número, lo deja igual. Bueno, acá ese efecto lo provoca esta matriz, la identidad. Es el 1, como digo, de las matrices, que si lo multiplico eso por otra matriz, no la cambia, la deja igual. Siempre y cuando las multiplique. Bien, y del otro lado, lo que tengo que hacer ahora sí es hacer la cuenta. Entonces, bueno, acá sería menos 1 por menos 1. Bueno, escribo las cuentas como si las estuviera haciendo, simplemente porque tengo espacio, porque abajo voy a poner el resultado. Acá sería menos 1 por menos 1, más menos 2 por 2. Ahí lo que estoy haciendo, obviamente, es fila por columna. Eso va a la posición 1, 1. Cuando vaya a la posición de lado voy a tener que hacer menos 1 por 0 más menos 2 por 1. Ahora estoy multiplicando fila 1 por columna 2. Cuando llegue el momento de usar la segunda fila, voy a hacer el producto 5 por menos 1 más 8 por 2. Bueno, y cuando llegue el momento final voy a hacer 0
segunda fila por la segunda columna, 5 por 0 más 8 por 1. Ok, no tengo el espacio ahí, vengo acá. Finalmente, entonces, las 4 incógnitas que quería saber yo terminan siendo: ¿cuánto vale el x11? Tengo que hacer esta cuenta. ¿Cuánto? Menos 3, exactamente. ¿Sí? Menos 3. ¿Cuánto da Menos el 3. 1,2? Menos 2. Menos 2. ¿Cuánto Menos vale 2. el 2,1? 11. 11. ¿Y cuánto vale por último el 2,2? 8. 8. 8. Exactamente. Bien, ahí está. Esa es la matriz, ese es el resultado, esa es la incógnita. Y esto es una ecuación, insisto, que pudimos resolver de forma análoga a como resolvíamos una ecuación con números. Con la diferencia en que la matriz, lo inverso, eso que se llama, acá se llama matriz inversa, no se calcula, no es trivial, no es obvio cuál es la matriz inversa, sino que hay que hacer un cálculo previo para conseguir esa matriz inversa. Pero después lo que es en procedimientos, básicamente hicimos lo mismo. Fíjense que acá haber multiplicado estas dos matrices era lo equivalente a haber multiplicado un tercio por 4. Un tercio por 4, 4 tercios, que a mí me parecía que dijera 4 quintos, pero dice 4 tercios. Es lo mismo que hicimos acá, lo que pasa es que lo hicimos con matrices. Entonces, ahí surgía la idea de, bueno, yo si tengo una matriz cuadrada de uno de los lados y quiero despejar, puedo trabajar como si fuera con números, siempre y cuando esa matriz tenga inversa y la pueda encontrar. Esa sería la analogía, digamos, con los números reales. Bien, esto era lo que estuvimos viendo básicamente en la clase pasada, cómo conseguir la matriz inversa, que por el momento lo conseguíamos resolviendo un sistema de ecuaciones. ¿Y para qué íbamos a usar esa matriz inversa? Y para poder despejar ecuaciones. Ecuaciones matriciales en este caso. No que tienen una incógnita, sino que tienen muchas incógnitas. Entonces, nuestro objetivo es poder dar un método más rápido, si se puede, para calcular la matriz inversa, que no sea resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, con ese objetivo en mente, hoy vamos a ver un tema, que en realidad no vamos a terminar de ver cómo se saca la matriz inversa hoy, sino la clase que viene, pero hoy vamos a empezar un tema como para tratar de introducirnos en eso, en otra forma de calcular la matriz inversa. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? Yo llegué a lo mismo, el mismo resultado, pero de otra Sí. forma, y te digo en 2 pasos. ¿Resolviste directamente el sistema de acá? Sí, hice la potencia, hice A por A. Y A por A me daba la identidad, Pero y era rarísimo. No entendía por qué. No entendía eso fue por una qué. casualidad de este ejercicio. Cuando Sí, yo armé este ejercicio, no me fíjate cómo nos quedó la inversa. por eso no La me puede inversa, dar la inversa. Al hacer la potencia sí. no me puede dar la inversa, es muy casual. No entendía y no lo pude No, resolver. Y es un después caso, le es un encontré una caso muy vuelta particular. Sí. y lo resolví y me dio. Estoy viendo el resultado y me dio. Sí, lo que pasa es esto. Yo cuando yo armé el ejercicio, ¿no? A propósito. Cuando yo armé el ejercicio a propósito, originalmente le había puesto otra consigna y armé una matriz cuya inversa es ella misma. Sí. O sea que acá, pero eso va a pasar en este ejercicio solo. Si te cambio el ejercicio, no va a funcionar eso de que la matriz A es igual a su inversa. Se dio de casualidad en este ejercicio porque como cuando lo había armado, cuando lo había pensado, y estaba señalando otras cosas. Y lo Pero dejé al final. igualmente yo no lo encaré bien al ejercicio, porque yo lo encaré haciendo la potencia. Y ese número y esa matriz que me daba, después la iba no sé, a suplantar en la ecuación, a ver si cómo la podía pasar de lado. Claro, pero es lo que te digo, el pasar de lado se puede hacer nada más, eso de pasar de lado, bueno, no existe. Lo que quiero es eliminar la A y la única ¿Cómo hacía forma de para hacerlo, eliminarla? Sí, para claro, y eliminarla. para eliminarla tenía que usar la inversa de A. Y Pero justo en este la ejercicio, eliminé. sí, Ok, lo que te quiero decir sí, es es que casualidad, fue es casualidad. casualidad que te haya servido en este caso eso. Sí. En otro caso no te serviría. Yo puse X por A es igual a B. Abajo Sí, X por A, y ese claro, por A es igual a Y, dije. Es claro, igual a B pero por A. Entonces sí, me quedó X por Y.
y después ese X por Y es igual a X. Entonces Claro. X es igual a B por A. Y ahí la resolví. Y CX es Sí. igual a B por A. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que hicimos al final recién acá? Sí, Hicimos lo eso. mismo. Lo que pasa es que justamente en este ejercicio se dio esto es lo que dice que da la identidad, y que en este momento sirvió, en este ejercicio, porque la inversa justamente era A. O sea, A y la inversa son idénticas. Y la verdad que estuve buscando qué pasaba si la matriz era la inversa y no encontré nada. Porque no entendí nada. No entendí nada y tuve que dejar todo hasta el otro día. Bueno, en este ejercicio, como digo, sirvió. Generalmente no es cierto que la inversa es igual que la matriz A. A ver, justamente ahora les iba a señalar esto, a ver, déjenme mostrarle, porque, bueno, nosotros estamos tratando de entender cómo la forma en que funciona, pero, digamos, les iba, para verificar nada más, a un programa que probablemente algunos ya hayan probado, que me calcula todas estas operaciones con matrices que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo meter una matriz A de cualquier tamaño, ponerle 1, 2, 3, bueno, pongamos un par de números más, 0, 1, 2, bueno, podríamos hacerla de tamaño 2 por 2 también, ¿no? Ahí. Y esa matriz A le puedo calcular, por ejemplo, la matriz inversa. ¿No? Por ejemplo, fíjense, la matriz inversa de esta que es 1, 2, 0, 1, es 1 menos 2, 0, 1. La matriz inversa, de la que pusimos recién, que en este caso no son iguales, hay una pequeña diferencia. Pero si yo cambiara, por ejemplo, este número por 5, ya la matriz inversa sería muy distinta, ¿no? O sea, esta es la matriz, 1, 2, 5, 1, y la matriz inversa es esta de acá. Nada que ver la forma. Justamente en el ejemplo que vimos recién, que era, a ver, era menos 1, 0, a ver, lo escribo, menos 1, ese que estaba haciendo, ¿no? 0, 2, 1, esa. Si yo le calculo la matriz inversa, justamente la matriz inversa coincide con la matriz A. Es la misma. Y es un caso muy, muy particular, muy especial, ¿no? Bueno, entonces, esto, si quieren, lo pueden usar. Es la primera opción que aparece cuando googleás calculadora con matrices. Es la primera opción que aparece para verificar, ¿no? Esperen que pego ahí, si alguno quiere el enlace, está ahí. Dice, en otros ejercicios puede que no tenga, a pesar de ser cuadrada la matriz. No sí, hay matrices que no tienen inversa. A ver, por ejemplo, sigo en la calculadora. A ver, les pongo una que no tiene inversa. Por ejemplo, ponele que tenés 1... No voy a... Ponele que acá tengo 1, 2, y acá tengo, bueno, lo mismo, ponele. Tengo ahí. Si yo le quiero calcular la inversa de esa matriz, me va a decir, el determinante de la matriz es 0. La matriz no es inversible. Justamente lo que tenemos que ver hoy tiene que ver... Están viendo la calculadora, ¿no? Digo por la duda. Sí. Por ahí estaba hablando solo y estaban viendo a mí. Justamente esto del determinante de la matriz es 0, la matriz no es inversible, es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es el determinante de la matriz? ¿Cómo se define? ¿Y por qué me ayuda a terminar de definir que la matriz no es inversa? Perfecto. Pero bueno. Consulta. Sí. Para terminar de cerrar este tema. Entonces, cuando tienes un ejercicio así, lo que tenés que hacer es, primer paso, tratar de hallar la inversa, digamos. O sea, plantear Claro. plantear la inversa como una incógnita, igualarla ¿con A? Sí. A la que tiene 0 y 1, no me sale el nombre, a la identidad. A la identidad. De ahí obtenés la inversa y ahí con esa inversa la reemplazás en ambos lados de la igualdad. Eso sería la... Sí. Y podés despejar, claro. Sí o sí hay que hacer ese método, ¿no? Ese método es para trabajar de forma matricial. O Porque sea, yo lo hice a lo bruto, digamos, puse X, A, con un sistema de ecuaciones. claro, después despejé y salió completa, pero o no sea, sé si... No es que está mal eso. Lo que pasa, el tema es este, ¿no? Uno quiere aprender a trabajar en forma matricial, porque eso es lo que uno puede programar en cualquier, en cualquier programa. O sea, si vos querés hacer cuentas con matrices, es como que vos podés asignarle matrices al programa. Podés decir, A es todo este conjunto de datos, B es todo este conjunto de datos, hacen un producto, vos le podés indicar qué operación hacer. En cambio, los sistemas de ecuaciones, esto de escribir
todas las ecuaciones y todos los valores, es algo que es muy difícil de asignar en la máquina. O sea, si yo lo quiero generalizar, digo, no hacer una cuenta chiquita, sino hacer una cuenta grande. Entonces, generalmente las operaciones que uno termina haciendo cuando quiere programar, no son cuentas con sistemas de ecuaciones, son cuentas con matrices. Por eso no es que esté mal haciendo con sistemas de ecuaciones. Y lo que pasa es que en este caso, como, insisto, como son chiquitas las matrices con las que trabajamos, esta es una matriz de tamaño 2×2, hacerlo de una forma o de la otra es más o menos análogo. O sea, no involucra mucho más trabajo usar un método que usar el otro. Pero, si yo tuviera una matriz como la que les mostré, creo que en la primera clase de este tema, que tiene 4.170 filas y 9 columnas, entonces ahí lo que me conviene es usar un cálculo matricial. Decirle a la máquina, mira, yo quiero que todos estos datos me los multipliques por tal cosa y hagas tal cuenta y me digas la respuesta de tal resultado. ¿Se entiende? Por eso es como que nosotros estamos tratando de analizar cómo hacer los cálculos de forma matricial. Que te serviría, digamos, en todos los casos, ¿no? Te serviría en todos los casos. Claro, Bien, o sea, por eso estamos tratando de verlo de esta manera. No es que esté mal, insisto, el sistema de ecuaciones. De hecho, en la próxima unidad vamos a ver sistema de ecuaciones, pero la idea es que ya habremos visto matrices y vamos a ver que hay dos formas de hacerlo. Con sistema de ecuaciones está bueno hacerlo cuando hay pocas incógnitas o pocas ecuaciones, y con matrices para todos los demás. Es la generalización. Ah, perfecto, perfecto. No, nada. Entonces, la idea general es esta, ¿no? Ahí se me fue eso. Si no, profe, si no me doy cuenta de eso, hago el método de eliminación, que elimino A, elimino B, elimino C, etc. Claro, que ese es el de sistema de ecuaciones. Pero como te digo, ese método es como que lo podés hacer mientras no hayan muchas incógnitas ni muchas ecuaciones. Claro, si no se vuelve Cuando ya te sobrepasa, digo, si ya hay 7 ecuaciones y 7 incógnitas, resolverlo a mano es una tortura. Entonces, ahí lo que podés hacer es meter los datos en forma matricial en la máquina y pedirle a ella que te haga el cálculo que vos le estás pidiendo. Que eso se pide de esta manera, es como que vos le escribís, decís, multiplicame B, donde ves una matriz enorme, que tiene un montón de datos, qué sé yo, tiene 7 columnas, 7 filas, A es otra matriz enorme, entonces vos le indicás nada más la operación que querés que te haga. Esa es la forma de ingresar los datos en la máquina, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Y no las 7 ecuaciones con las 7 incógnitas porque no entiende la máquina. Bueno, lo que quería decir es esto. Entonces, uno podría tener, fíjense, otro sistema de ecuaciones, donde, por ejemplo, tenga algo así. Entonces, la idea es que va a trabajar de forma parecida como trabajaba con los números reales. O sea, si uno quiere despejar la X, ¿qué es lo primero que haría? Y en una ecuación pasar la ¿Qué? B restando. Claro, que eso se puede hacer. ¿Por qué se puede hacer? Porque las operaciones para la suma de matrices y para la suma de números reales tienen las mismas propiedades. Entonces yo puedo decir esto de pasa la B restando. Lo Pero que no no se puedo puede hacer es dividir. lo que no puedo hacer, claro, es decir, la A pasa dividiendo. Porque no está definido lo que significa dividir en matrices. Yo no sé lo que significa hacer la matriz 2, 1, 0, 3 dividido la matriz 4, 5, 6, 1. O sea, no está definida una operación división de matrices. Por eso esta A no la puedo pasar dividiendo para el otro lado. No es como con los números. O sea, yo sé lo que significa dividir dos números, pero no sé lo que significa dividir dos matrices. No hay una operación que defina eso, cómo se hace. Entonces, no lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál es la única forma de eliminar esta A y dejar la X sola en forma matricial? ¿Cuál es? Multiplicar por otra A en cada térmico. Cada térmico. No por A, por Menos A. la inversa de A. La inversa O sea, de claro, la gracia acá dice, si existe, porque podría no existir por lo que dijimos recién, la inversa de A la menos 1, entonces lo que uno haría, si existe esa matriz, multiplica por la inversa de ambos lados, de este lado y del otro lado. Que haga eso de multiplicar por la inversa es porque está tratando de mantener la igualdad, ¿no? Hace lo mismo de los dos lados. Eso entre paréntesis. Bueno, esto es lo que se termina deshaciendo, se termina yendo, porque queda la identidad del tamaño que sea. Cuando multiplicas una matriz por la identidad es como que termina quedando la X sola, porque la identidad no cambia la matriz que está del lado izquierdo. Bueno, y de este lado vas a terminar haciendo la cuenta de matrices, que si querés puedes distribuir, vas a hacer a la menos 1 por C menos a la menos 1
por B. Entonces ya directamente vos te abocás y le decís a la máquina, bueno, esto es lo que quiero yo. Haceme este cálculo y decime cuánto da. Pero digamos, todos los pasos intermedios no te los dice la máquina. Vos lo tenés que sobreentender que tenés que hacer este cálculo y que esto es lo que realmente existe en la matriz inversa. Porque justamente cuando no existe la matriz inversa, vamos a tener que usar un sistema de ecuaciones. Y resolver un sistema de ecuaciones, no digo que es complicado, pero es más engorroso que por ahí ingresar los datos en forma matricial. ¿Sí? Bueno, esa sería la anécdota de lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. Ahora la idea es cómo mejorar la forma de calcular esta matriz inversa, o sea, hay un método alternativo, por lo menos, que me haga los cálculos o más rápidos o más llevaderos, si es que la hay. Y entonces lo que vamos a ver hoy va a tener que ver con eso, con una forma, que la vamos a terminar de definir la clase que viene, de cómo calcular la inversa de otra manera. No sé si necesariamente más fácil, porque depende de la matriz que sea más fácil o no. Pero por lo menos vamos a ver una forma de calcularla, que también se puede programar. Eso, que me da una forma matricial que se puede programar fácil. Ok, entonces antes de eso, tenemos que terminar de ver algunas operaciones que nos habían quedado colgadas del PowerPoint de la clase pasada. Así que vamos al PowerPoint, está acá. Vamos a ocultar esto. Ok. Opa, ¿qué pasó? ¿Están viendo el PowerPoint, no? Sí, sí. Bien. Bueno, esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, de la matriz inversa. Estábamos tratando de decir qué era, qué es lo que hacía. Y bueno, aparecen propiedades de la matriz inversa. Entonces, ¿qué pasa si yo, esta propiedad no sé si la dijimos, a la inversa le calculo a la inversa? ¿Esta propiedad la dijimos en la clase pasada? No. No, ok. ¿Qué pasaría si a la inversa yo le calculo a la inversa? ¿Vuelve al original? Vuelve a la original. Queda, claro. Es parecido a la álgebra de Boole cuando yo decía la negación de la negación, que volvía, bueno, es lo mismo, básicamente. Si yo le calculo, esta es la forma de decir que la inversa de una matriz es única. O sea, la inversa de A es A a la menos 1. Y la inversa de A a la menos 1 es A. Es como que si hay inversa, es una sola matriz. No hay dos inversas que puedan medir una matriz. Teorema, si yo tengo una matriz inversible, entonces su inversa es única. Eso es lo que simbolizaría esta propiedad, en cierta manera. Si yo tengo dos matrices, A y B, inversibles, o sea que tienen inversa, entonces hacer el producto de A por B y calcular la inversa a lo que queda después de hacer el producto, es lo mismo que calcular primero la inversa de B y multiplicarlo por la inversa de A. Bueno, esto es una propiedad de la matriz inversa. En cierta forma te está diciendo, esto que estoy diciendo en realidad es un abuso de notación, está mal, pero digo, en cierta forma te está diciendo, si vos querés distribuir la potencia 1, cuando ya dije al principio que esto no es una potencia, no está elevando a la menos 1, sino que significa calcularle la inversa, se puede distribuir siempre y cuando invierta el orden. Por eso digo, esto tómenlo con pinzas. Yo lo que les recuerdo, este menos 1 no significa que está elevando, es un nombre, es una forma de decirle estoy calculando la inversa. Entonces, calcularle la inversa a un producto es lo mismo que invertir el orden y calcularle la inversa primero a B multiplicada por la inversa de A. Y esa es una igualdad que se va a cumplir para cualquier par de matrices inversibles. De hecho, hoy cuando termine la clase vamos a dar un ejemplo que está en la guía de esto, para que lo puedan resolver ustedes, y bueno, y puedan verificar con un ejemplo la propiedad esta. Aparecen otras propiedades, lo que es la matriz transpuesta, o sea, dada una matriz de cualquier tamaño, M por N, la transpuesta de esa matriz que se denota, que se escribe AT, otra vez, esa T no está haciendo nada, es simplemente una forma de llamarla, es el nombre que se le da, AT, perteneciente a los reales de N por N, dense cuenta que este tenía M filas y N columnas. Este tiene al revés, tiene N filas y M columnas, que se obtiene de intercambiar las filas por las columnas en la matriz A. ¿Qué quiero decir? A ver, esto se ve mejor cuando lo muestro con un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo la matriz A, que es la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De qué tamaño es esta matriz? 3 por 2. 3 por 2. La matriz transpuesta, que se va a llamar o se va a nombrar AT,
Eso es una T. ¿De qué tamaño sería? 2 por 3. 2 por 3. Y esa matriz sale de na haber intercambiado filas por columnas. O sea, acá la fila 1 era la 1, 2. Ahora eso va a ser una columna. Acá la segunda fila era la 3, 4. Bueno, ahora en la matriz transpuesta eso va a ser una columna. Y bueno, lo mismo, la última fila va a pasar a ser la última columna de esta matriz. Y esta es la matriz 2 por 3, que decimos. Entonces, transponer es una operación que intercambia filas por columnas. ¿Se entendió lo que acabo de decir, chicos? Perfecto. Genial. Bueno, eso es una operación que se hace con matrices, muy usada. Muy usada. A ver, ahí, bueno, justamente viene un ejemplo, creo que borro eso para que no moleste. Pero en el ejemplo ya se ve que, bueno, acá veo que hay un error en cómo escribimos este valor. Esta es una matriz 2 por... Ah, no, está bien. Esta es una matriz 2 por 2, esta es una matriz 2 por 3. ¿Cuál es la transpuesta? Fíjense, de la matriz A, obviamente, como transpuse, la primera fila ahora es la primera columna, la segunda fila es la segunda columna. Lo mismo con la otra, esta es de tamaño 2 por 3, ahí está el error. Esta es de tamaño 3 por 2. No, esto que fue acá, 3 por 2. Donde en la primera fila era 2, 3, 1, ahora es la primera columna. La segunda fila era menos 1, 4, 6, ahora es la segunda columna. Operaciones con matrices. Dice, sea otro teorema. Esta es una definición de cómo se usa una propiedad que es la de la transpuesta. Sea A una matriz de tamaño M por N y B de tamaño N por P con, bueno, A tiene elementos, B tiene elementos. Entonces, las propiedades de la transpuesta diría, si yo transpongo una transpuesta, eso me devuelve A. O sea, si yo vuelvo a transponer la matriz que ya transpuse, entonces vuelvo a la original. Parecido a la inversa. Es como que se anulan mutuamente. Si vos tenés un producto de dos matrices y lo transponés, entonces lo que pasa es exactamente lo mismo que pasaba con la inversa. Se puede, de cierta forma, decir que se distribuye la transpuesta, pero con la condición de intercambiar el orden. Fíjense que acá primero estaba A, después B, acá está primero B, después A. Transpuestos. Cada uno por separado. Si vos tenés una suma de dos matrices y querés transponer el resultado de la suma, eso es lo mismo que haber transpuesto originalmente cada una de las matrices por separado y después sumarlas. Propiedad de la transpuesta. Estas propiedades generalmente las vamos a aplicar en ecuaciones, o sea que una ecuación podría aparecer así, fíjense. Podría aparecer A por X, vamos a poner más B. Esto, vamos a poner a la menos 1, transpuesto, igual a C. Vos decís, mirá lo que tengo. Vos tenés que resolver esta ecuación. Despejar a X, te digo yo. Entonces acá vas a tener que usar las propiedades, no te queda otra. Entonces, bueno, se pueden usar las propiedades de muchas maneras. Mi objetivo es despejar la X, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser para despejar la X? Como primer paso. Transponer todo el término que está dentro. Claro. ¿Transpongo todo esto que está dentro o también puedo transponer de ambos lados? Transpongo todo esto. Porque como yo quiero mantener la igualdad, ¿qué pasa si transpongo de ambos lados de la igualdad? ¿Qué pasa de este lado? Del lado izquierdo me interesa, ¿no? Cuando yo hago la transpuesta de la transpuesta. Se elimina. Se elimina por esta propiedad. Si vos transpones algo que ya estaba transpuesto, te queda A por X más B a la menos 1, la inversa de B, es igual a C transpuesta. Bueno, a partir de ahí es muy parecido a lo que hicimos recién. Este A que está sumando acá lo podría pasar restando para el otro lado, porque cuando estoy hablando de sumas y restas, las operaciones son parecidas o iguales que con los números. Y por último, si yo quiero encontrar, bueno, la X, si llega a existir la inversa de A, yo multiplicaría por la inversa de A de ambos lados de la igualdad. Cuando multiplique del lado izquierdo va a desaparecer la A y va a quedar esto, que sería C transpuesto menos B a la menos 1.
Bueno, entonces acá usamos una propiedad de la traspuesta para tratar de despejar. Y el cálculo que haría se terminaría siendo este de acá. Bueno, eso es un ejemplo de cómo se puede usar la propiedad de la inversa en una ecuación. Que como digo, a veces hay que programarlo para que te haga esto, ¿no? La máquina. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podemos usar las propiedades. Así que para tenerlas en cuenta, te lo borro, total. Va a estar en el video. Al último de x, en vez de pasar dividiendo, que no se puede, pasa como inverso. Claro, exactamente. Ok. Esa es la moraleja. Bien. Bueno, entonces es una propiedad que tiene una nueva operación de matrices que tiene sus propiedades. Otros cálculos con matrices que pueden surgir son, dado una matriz cuadrada, entonces se llama matriz simétrica aquella matriz que es igual a su transpuesta. O sea, ¿qué quiero decir? Ponele que vos tenés una matriz que es esta, A igual a, y acá está, 1, 2, 3, y este lado, por ejemplo, tiene un 5, acá tiene un -1 y acá tiene un 2. Entonces, se va a llamar simétrica porque, bueno, por un lado, si vos te guías por la diagonal principal, que es donde está el 1, el 2 y el 3, de este lado aparecen los mismos números repetidos. Y acá 2. Es una matriz 3×3, fíjense, alrededor de la diagonal sería, a ver, la trato de resaltar, esta. Alrededor de la diagonal se agrupan los mismos elementos, 5, 5, -1, -1, 2, 2. Eso quiere decir que si vos llegas a transponer esta matriz, yendo ya a lo que dice acá en la definición, ¿cómo queda la matriz transpuesta? Si yo convierto las filas en columnas. O sea, la primera fila es 1, 5, -1. Sí. Ahora sería la primera columna. 5, 2, 2. Y -1, 2, 3. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo quedó la transpuesta con respecto a la matriz A? Igual. Igual. Por eso, una matriz simétrica se define como aquella donde si la transpones queda exactamente igual. O, por esto que les estoy diciendo, si vos ves que alrededor de la diagonal principal, los números que quedan alrededor son los mismos. Que se agrupan son los mismos. Entonces, eso es una matriz simétrica. Hay propiedades para la matriz simétrica, por eso lo estamos diciendo. Después, ahora cuando veamos determinante la van a ver, pero bueno. Yo esto lo borro. No sé si, bueno, creo que igual acá hay un ejemplo. No puse un ejemplo. Bueno, así también queda, ¿qué es una matriz antisimétrica? Una matriz antisimétrica es si menos A es igual a A transpuesta. O sea, un ejemplo más chiquitito, así no estoy borrando tanto, sería, si yo tengo una matriz que tiene ceros en la diagonal, siempre las matrices antisimétricas tienen ceros en la diagonal. Y por ejemplo, de este lado tengo un -1 y de este lado tengo un 1. Entonces, esta es la matriz A. Menos A es la matriz que acá tiene un 0, acá tiene un 1 positivo, acá tiene un -1, acá tiene un 0. Esta es menos A, y si yo esta la llevo a transponer, lo que es fila ahora se convierte en columna. O sea, 0 menos 1 es una columna. Y lo que es segunda fila ahora es una columna. Bueno, si llega a pasar eso, que la transpuesta es igual a menos A, que son iguales, entonces esta matriz se llama antisimétrica. Pero siempre, digamos, una particularidad de las matrices antisimétricas, una clasificación más, es que tiene ceros en la diagonal principal. Bueno, otro tipo de matrices. Estas no me parecen tan útiles, pero bueno, ya que definimos simétrica, definimos la antisimétrica. La simétrica sí me parece más útil. De hecho, se van a dar cuenta que la vamos a usar mucho en esta unidad y en la que viene, que es la de sistema de ecuaciones. Para que esto ocurra, la diagonal debe tener ceros. Bueno, dice así. Definición. Sea una matriz de tamaño n por n, o sea, cuadrada, entonces la potencia de enteros no negativos de A se define como... Fíjense, a mí me está diciendo... me apareció superpuesto eso. Bueno, espérenme que lo aclaro. ¿Qué significa tener... Bueno, ahí lo que quiere decir es, ¿qué significa que yo elevo A a la n? Creo que esto lo hablamos con un ejemplo en la clase pasada un poco. ¿Esto significa que voy a elevar cada elemento de la matriz A la n? No, multiplicas la matriz A n veces.
claro, haces A por A por A así, n veces. Lo cual es medio barrón, pero no es lo mismo n veces. No es lo mismo que ponerse a elevar componente a componente los elementos de la matriz A a la n. Es distinto, lo habíamos hecho en la clase pasada. Y como una convención, se tiene que si vos le vas una matriz A al 0, a la 0, eso da la matriz identidad. Como una convención. ¿Sí? Ese es el único caso donde decís, bueno, A a la 0 no multiplico ninguna vez A, sino que da la identidad. Bueno, ahí estaba esto que dije de n veces. De igual forma, a ver, espérame que... Si vos tenés una matriz que es inversible, entonces las potencias enteras negativas de A se definen. O sea, si vos tenés A, la inversa de A, elevado a la n, muchas veces hay mucha gente que escribe, para resumirlo, esto como A a la menos n. Es una forma de resumir, digamos, que esto significa que vas a multiplicar la inversa n veces. Bueno, es lo mismo que versión. Simplemente algo de n veces. Es un tema de nombre, de cómo se puede escribir. Si vos lo escribís así, digamos, por ejemplo, el R, que es el programa que yo uso, te entiende que estás queriendo multiplicar la inversa n veces. Okay. Déjame que borro acá. Bueno, ahí lo que dije recién. Una matriz cuadrada se denomina matriz diagonal, es un nombre que se le da, si los elementos de la matriz que no corresponden a la diagonal principal son 0. O sea, no sé si ahí pusimos un ejemplo, no lo pusimos. Ok. Entonces, esto está queriendo decir, lo escribo en algún lado donde no tenga que borrarlo, así lo dejo de última, que, ¿qué sería una matriz diagonal? Una matriz diagonal A sería aquella, que la diagonal no importa que tenga. O sea, la diagonal puede tener 2, puede tener un 0 también, o puede tener otro número. Lo importante es que todos los elementos que no estén en la diagonal son ceros. 0, 0, 0, 0, 0. O sea, en la diagonal puede tener inclusive ceros. Lo que importa es que todos los elementos que no estén en la diagonal principal son 0. Eso es una matriz diagonal. O sea, inclusive acá podría, yo puse 0 para decir, puede tener un 0 acá también, pero acá podría tener otro número, ¿no? Obviamente. Podría tener menos 5, por ejemplo. Lo importante es que todos los elementos que no están acá, sobre esto, son 0. Eso es una matriz que se llama diagonal. Definición, ya las últimas, porque ahí terminamos y empezamos el otro tema. Estas son clasificaciones que, como digo ahora, van a aparecer y tienen propiedades útiles que vamos a usar. Una matriz se denomina triangular superior si todos los elementos, o sea, primero que nada, esta matriz, esto está mal definido, tiene que ser cuadrada. Si para todo elemento i mayor que j, es decir, todos los elementos que están... acá está mal definido, perdón. No, esta definición está mal, ya veo que la copiamos mal. Les digo lo que es triangular superior. Si yo tengo una matriz A, que es de esta pinta, por ejemplo, 1, 2, 3, y acá arriba la diagonal tiene todos ceros, 0, 0, 0, no importa lo que tenga abajo, o sea, puede tener un 5, un menos 1, un 4, esta matriz se llama triangular superior. ¿Por qué se llama triangular superior? Porque lo que se generó arriba de la diagonal es un triángulo de ceros. Por eso se dice triangular superior. Si la matriz se llamara triangular inferior, vamos a poner otro nombre, la matriz B, la única diferencia sería que, bueno, los elementos de la diagonal son cualquiera, pongo 1, 2, 3 para poner cualquier cosa, ¿eh? Y ahora esta vez los ceros se agrupan debajo. Y arriba puede tener, como digo, cualquier número, no sé, 11, 23, no importa. Entonces, esta matriz se llama triangular inferior porque se forma un triángulo de ceros abajo de la diagonal. Profe, ¿tiene que ser cuadrada, sí o sí? Sí, porque si no, no vas a poder diferenciarlo con respecto a la diagonal. Ah, ok, ok. Y ahora esto, una matriz diagonal, ¿es triangular superior o inferior? Ambas. Ambas. Una matriz diagonal es aquella que es simultáneamente triangular superior y simultáneamente triangular inferior. Eso se ve acá, ¿no? Tiene un conjunto de triángulos arriba y un conjunto de triángulos abajo. O sea que es las dos cosas simultáneamente.
Bueno, todos esos tipos de matrices, como digo, tienen propiedades. Estas, las triangulares superiores a las inferiores, las vamos a querer usar cuando veamos la unidad que viene, que es el método de Gauss-Jordan, para resolver sistemas de ecuaciones. Así que por eso la mejor matriz que puedes conseguir es la diagonal en realidad. Pero como a veces involucra hacer mucho más cálculos, uno se conforma con tratar de conseguir una matriz que sea triangular superior o inferior. Como digo, después lo vamos a retomar esto, lo único que quiero que se acuerden ahora es que a qué llamamos matriz triangular superior y a qué llamamos matriz triangular inferior o diagonal. Bien, todo esto son clasificaciones que se dan, nombres que se dan a las matrices, o operaciones como la traspuesta, o decir que una matriz es simétrica. Bueno, son todas clasificaciones que se le dan. Lo que queremos ahora es presentar, por último, este es el último tema que vamos a presentar, no, con eso quiere decir que vaya a ser corto, pero digo, ¿qué es el determinante de una matriz? Entonces, todo lo que vamos a dedicar a la clase y a lo que nos quede de hoy va a ser para tratar de definir justamente qué es el determinante de una matriz y cómo se calcula. Bien, vamos a eso. Entonces, déjame cambiar el puntero. ¿Dónde está el color azul? Bien. Entonces, el determinante es una función. Una función como las que ven en matemática. Por ejemplo, en matemática seguramente que están viendo funciones que van del conjunto de los reales a los reales. Por ejemplo, una función que ya la tenía que haber visto es la función lineal. La función que es y igual a x. Que gráficamente esto es una recta, por ejemplo. Bueno, las determinantes, o el determinante, también es una función, pero es una función que agarra matrices cuadradas y les adjudica un número. O sea, eso es lo que hace la función determinante. Agarra una matriz cuadrada, hace un cálculo y le atribuye un número a esa matriz cuadrada. Por ejemplo, y bueno, ahora vamos a hacer uno, pero digo, puedo agarrar una matriz y decir, a esta matriz le corresponde el número 2. Después habrá que ver cómo se interpreta ese número. Pero digo, eso es lo que hace la función determinante. Generalmente se denota, o sea, para cuando uno quiere llamar a la función, det de A o barritas A, que significa, eso significa calcular el determinante a la matriz A. ¿No? Y estas barritas no se tienen que malinterpretar como un módulo, porque A es una matriz, no es un número. O sea, si fuera un numerito, si por ejemplo fuera el -3, y yo le calculo el módulo del -3, yo sé que eso da 3, porque el módulo lo convierte en positivo. Bueno, estas barritas se aplican sobre matrices. Entonces, habrá que interpretar, o habrá que ver el cálculo que tengo que hacer para calcularle el determinante a esta matriz. Que eso es lo que queremos ver ahora, ¿no? Cómo hacer ese cálculo. Que como digo, es lo último que vamos a ver hoy. La clase que viene lo vamos a retomar, pero antes diciendo cómo se hace. Porque antes tenemos que definir varias cosas intermedias, antes de llegar a ese cálculo. Veremos cómo calcular el determinante en el caso de una matriz 2×2. O sea A una matriz de tamaño 2×2, sea X de tamaño 2×1 y B de tamaño 2×1, tal que, bueno, esto creo que lo voy a hacer en el pizarrón con un ejemplo numérico para que se entienda lo que me interesa, de dónde sale el determinante y cómo se utiliza. Espérame que descarto esto y voy a el pizarrón. Vamos al pizarrón acá. Ok. Vamos por acá. Bueno, entonces, supongan, voy a tratar de justificar de dónde sale el determinante 2×2. Y por qué es lo que se dice que es. Bien, supongo que nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, que seguramente algunos habrán estado haciendo en matemática. Un sistema de ecuaciones. De tamaño 2×2. Por ejemplo, un sistema de ecuaciones que puedo escribir serían 2x, voy a escribir mejor, 2x más y. Y acá podría tener, por ejemplo, menos 3x más 4y. Y ponele que este da 3 y este da 1. Por decir cualquier cosa. Dense cuenta que este sistema de ecuaciones, yo, por ejemplo, si quisiera, lo podría escribir en forma matricial. No está en forma matricial, pero digo, lo podría hacer. ¿Dónde? A ver, si yo lo quisiera escribir en forma matricial, a ver, me corro un poquito,
yo podría tener que hay una matriz de coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? Son los números que multiplican a las x y a las y, que en este caso son el 2, el 1, el -3, el 4. Eso es la matriz de coeficientes, son los números que multiplican, insisto, a la x y a la y. Eso está multiplicado por un vector, que es el de las incógnitas, que es x, y. O sea, ¿qué quiero decir? Que si yo multiplico fila por columna, me queda la primera ecuación. Si yo multiplico segunda fila por la columna, este es un vector columna, me queda la segunda ecuación. O sea, que eso lo puedo igualar al vector de resultados, que sería 3, 1. O sea, insisto, este sistema de ecuaciones lo puedo transformar, si quiero, a un cálculo matricial, que es lo que estamos viendo hace un ratito. Bueno, nosotros lo que dijimos recién es que si yo quiero resolver este sistema de ecuaciones, una forma alternativa y rápida de hacerlo es calcular la inversa de esta matriz. Esto es lo que llamamos la matriz A, ¿no? Si yo consigo la inversa de esa matriz, puedo despejar las incógnitas, el vector de incógnitas en este caso, esto sería el X en este caso, ¿no? Que es de tamaño 2 por 1, 2 filas, una columna. Bueno, y esto es lo que es el B, que es el vector de resultados. Entonces yo podría hacer un despeje ahí para tratar de encontrar mis soluciones. ¿Sí? Puedo conseguir la inversa de A. Entonces, lo que uno en realidad se postula es cómo puedo sacarle a un valor numérico acá, a la matriz A, que me permita decidir si voy a poder conseguir esa inversa o no. Eso es lo que uno se pregunta. O sea, ¿tiene sentido buscarle la inversa A o no voy a llegar a nada? Con un cálculo rápido, quiero determinarlo. Entonces, lo que se dieron cuenta es lo siguiente. Fíjense. Cuando yo quiero resolver este sistema de ecuaciones, un método que puedo usar es el método de eliminación, que es el que les expliqué en la clase pasada. Si yo quiero usar el método de eliminación, por ejemplo, para eliminar la X, ¿qué tenía que hacer para poder eliminar la X de un sistema de ecuaciones? Hacer un factor común. Yo tenía que provocar que los coeficientes de la X, ¿cómo sean? Pues están escribiendo en el chat, me fijo por si no estoy viendo nada. Ahí están escribiendo. Iguales. Multiplico afuera. Y de signos distintos. Eso que puso Cristian, ahí. Ah, ya me pasó. Gracias, Pedro, si pasaste presente, no sé si estás ahí. Bien, tienen que ser iguales y de signos opuestos. O de signos distintos. Entonces, ¿son iguales los números que están delante de las X? No. ¿Cómo hago que sean iguales? ¿Por cuánto tengo que multiplicar este 2? Por 3. Eso. ¿Y este 3? Por 2. Pero ya son de signos distintos, porque este 2 es positivo, este 3 es negativo. O sea que no necesito cambiar el signo acá. Bien. Haciendo eso, como yo quiero eliminar la X, ¿cómo queda la primera ecuación? (6x más 3y). A ver. Entonces sería 6x, sí, más 3y. Falta algo más. Igual a 9. Es igual a 9. Es igual a 9. Genial. ¿Y en la segunda ecuación cómo queda? Menos 6 más 8y igual a 2. Eso. Bueno, dése cuenta que acá nosotros hicimos esto porque nosotros sabemos, a ver, déjame ocultar esto, que si yo ahí sumo columna a columna, las X se van. Ahí es donde se produce lo que queríamos, se elimina la X. Pero fíjense que acá, ¿qué pasaría si en esta columna también se elimina la Y? Si cuando yo hago esta cuenta, no pasó acá, digo, no. Pero ¿qué pasaría si acá también se elimina la Y? Me quedaría que 0 es igual a 11. Si se llegara a eliminar la I también. Insisto, si se llegara a eliminar la I. Entonces, ¿qué simbolizaría eso del sistema de ecuaciones? Que pase esto. No tiene solución. Que no tiene solución. Exactamente. Entonces, otra cosa que podría pasar es que
no se terminan 2-0 de acá, pero también de 0 del otro lado. ¿Qué simbolizaría si me queda algo? ¿Esto es una mentira, que 0 es igual a 0? No. No. También es una verdad. O sea, esto es una tautología, es una verdad absoluta. Y eso simbolizaría que el sistema no es que tiene solución única, tiene infinitas soluciones. Entonces parece que está muy afectado por, bueno, acá estamos sumando 3 más 8, parece que depende mucho que este sistema tenga ecuaciones o no de lo que pase en este cálculo de acá. O sea, una vez que yo hice esta resta y esta eliminación, es importante que pase con este número, que en este caso nos da 11. O sea, ese número, si es 0, me está diciendo que no es que hay un problema, sino que no hay solución única. Acá, como en este caso, no nos dio 0 este valor, nosotros podemos terminar de despejar la i. ¿Y cuánto nos daría la i en este caso? 1. Yo vendría, como la i ya vale 1, yo vendría y reemplazaría eso en cualquiera de las dos ecuaciones originales, o volvería a usar eliminación, lo que yo quiera, y yo diría, bueno, entonces si la i vale 1, esta ecuación me quedaría como 2x más 1 igual 3, de donde sacaría que la x también vale 1. Pero a lo que voy es como que todo se ve afectado por este numerito de acá. Si este numerito, esto que recuerden, me hubiese dado 0, entonces ahí no podría haber conseguido una solución única. ¿Por qué? Porque habría o infinitas soluciones o no habría ninguna. Bueno, lo que se saca de conclusión es que ese número, ese 11, se podría haber calculado directamente desde la matriz A. ¿Haciendo qué? Haciendo una operación similar a la que hicimos cuando hicimos el proceso de eliminación, que sería, fíjense, eso es lo que se le llama el determinante. El determinante de A saldría de hacer el producto de este por este, o sea, de 2 por 4, menos el producto de la otra diagonal. 2 por 4, ¿cuánto da? Bueno, calculo que la están poniendo, pero no me está. 8, la están poniendo los chicos. 8 menos. ¿Y cuánto da la otra diagonal? Menos 3. Menos 3. ¿Y qué pasa cuando yo tenga menos 8 menos 3? ¿Cuánto da eso? 11. 11. Este 11 es este 11 que conseguimos acá. Lo que pasa es que el determinante lo halla de una forma más rápida. ¿Por qué digo que ese número es importante? Insisto, porque que ese número me dé 0 o no me dé 0, me está diciendo si el sistema tiene solución única o no. Y en nuestro caso nos está diciendo si la matriz A le voy a poder conseguir una matriz inversa o no lo voy a poder hacer. O sea, este número, o sea, en general, vamos a decirlo en general, si vos tenés una matriz A que tiene la pinta A, B, C, D, de tamaño 2×2, ¿no? Para aclarar que esto que estamos haciendo vale nada más para el de 2×2. De tamaño 2×2. Y vos le calculás el determinante a esa matriz. El determinante sale de multiplicar los elementos de una diagonal y restarle los elementos de la otra diagonal. O sea, en este caso, el determinante sería A por D menos la otra diagonal, que sería C por B. O B por C, da lo mismo, pero son números. Porque, insisto, ¿qué hace ese número? ¿De dónde sale ese numerito? Ese numerito es el número que va a salir si yo logro efectivamente despejar una variable del sistema de ecuaciones. En este caso despejamos la y. Digo, si hubiese querido despejar la x, hubiese surgido el mismo número, de cierta manera. Entonces, el determinante me ayuda a ver si cuando yo quiero despejar voy a poder conseguir una solución única o no. Y por ahora lo estoy diciendo así, la clase que viene lo vamos a justificar mejor. La lógica es, sí, cuando yo calculo este valorcito, el determinante de A, llega a ser distinto de 0, entonces, para lo que estamos viendo nosotros, A
tiene matriz inversa. Esa es la conclusión de lo que lo que nos va a servir a nosotros en este momento, en la unidad de matrices que estamos viendo. Cuando veamos la unidad de sistema de ecuaciones, vamos a decir esto de las soluciones que tiene un sistema. Pero de ahí sale ese valor. ¿Se entendió más o menos lo que acabo de decir? ¿Chicos? A ver, le muestro un sistema donde no pasa esto, por ejemplo, por si le queda alguna duda. Piensen que yo tengo esto. X más Y es igual a 5 y después X más Y es igual a 7. Mi pregunta es, este sistema de ecuaciones, que es otro, ¿no? ¿Tiene solución? Única. Vamos a hablar de primera solución única. No. No. ¿Por qué? Porque son contradictorias las cosas que piden las ecuaciones. O sea, la primera ecuación me está diciendo, encontrate dos números que sumados den 5. Y la ecuación de abajo me dice, y al mismo tiempo, esos dos números que encontraste que sumen 7. Y vos decís, no, pará, si yo encuentro dos números, o suman 5 o suman 7. No pueden sumar dos números únicos al mismo tiempo 5 y 7. Entonces, lo que está pidiendo la primera ecuación y lo que está pidiendo la segunda se contradice. Por eso este sistema no puede tener solución. ¿Sí? O sea, uno piensa así las ecuaciones. Cada ecuación está pidiendo una condición, está restringiendo algo, me está pidiendo algo. Es como ustedes cuando en la nivelación se les pedía que para aprobar el examen tengan más de 50 puntos. Eso es una condición. Bueno, cada ecuación es una condición que se le pide a los números X e Y. Y estas dos condiciones se están contradiciendo. Ese es el problema que tiene. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta sin necesidad de tener que ponerte a resolver todo el sistema de ecuaciones? Y sacás la matriz de coeficientes de acá, por ejemplo. La matriz de coeficientes que tiene este sistema, ¿cuál es? ¿Cuál es, chicos, la matriz de coeficientes de este sistema de ecuaciones? Todos uno. Todos uno. 1, 1, 1, 1. Y vos cuando le calculás el determinante a esta matriz, que dijimos recién que era el producto de esta diagonal, 1 por 1, queda 1, menos el de la otra, 1 por 1, queda 1, eso de por sí te da 0. Entonces vos decís, no, el determinante me dio 0, entonces esta matriz no tiene inversa, que es una forma de decir, este sistema no tiene solución única. Es un cálculo rápido que se hace. Y como digo, el determinante es una función que agarra una matriz y le asigna un número de resultado. Y ese número me dice algo. A ver si hay alguna pregunta en el chat. Bien, ahí me estaba diciendo justamente Maximiliano, no tiene solución. Bien. Bueno, pero ojo, no es que siempre que el determinante es 0 significa que el sistema no tiene solución. Otro sistema, chiquito digo, porque podría poner sistemas más grandes, pero todavía no estamos en eso, sería si vos tenés 2x más y igual a 1, por ejemplo, y tenés otra ecuación, que sería, por ejemplo, menos 2 tercios de x, menos 1 tercio de y, igual a menos 1 tercio, este sistema tiene infinitas soluciones. Y así todo, si yo me pongo a calcular la matriz de coeficientes que tiene esto, que serían 2, 1, menos 2 tercios, menos 1 tercio, y yo le calculo el determinante a eso, a esa matriz, yo tendría que hacer este por este da menos 2 tercios. Menos este por este, la otra diagonal, también da menos 2 tercios. Y 2 tercios menos 2 tercios da 0. O sea que esta matriz tampoco tiene inversa, para lo que nos importa a nosotros ahora, pero además eso me querría decir que el sistema de ecuación no tiene solución única. De hecho, este sistema tiene infinitas soluciones. Nosotros este método de sistema no tiene inversa. No la calcules. O sea, si esta matriz te lleva a aparecer en un sistema de ecuaciones, no lo puedo trabajar de forma matricial, no con lo que vimos. No puedo tratar de conseguir la inversa para pasarla al otro lado. Ahora hay que ver otra forma de hacerlo. Chicos, ¿más o menos me siguieron lo que estoy diciendo? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Ok. Bien. Bueno,
Entonces, voy a volver al PowerPoint. Esto que estamos viendo sería lo que sería calcular el determinante de una matriz de tamaño 2×2. Y es lo que dice, ocultemos esto, acá, ¿no? Lo que pasa es que acá hace la deducción con un sistema de ecuaciones general. A mí me dice, tengo un sistema de ecuaciones, querer despejarlo de este sistema de ecuaciones me lleva a querer usar el método de eliminación. Pasa que acá está hecho, como digo, en forma, no con números, sino está hecho en forma algebraica. Restamos y me llega a esta expresión. Que esta expresión es lo que se define como el determinante de la matriz, lo que tiene que ser distinto de 0. Entonces, dada una matriz A, que tiene los elementos 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, el determinante de esa matriz sale de multiplicar. Bueno, lo que dijimos recién, ¿no? Los elementos de esta diagonal, A1, 1 por A2, 2, menos los elementos de la otra diagonal, que es A2, 1 por A1, 2. Bueno, eso acá está deducido, pero como digo, en un sistema trivial, que puede ser acá puedo poner cualquier par de números, y siempre sigue valiendo la misma interpretación. Lo que nosotros queremos ahora, habiendo definido el determinante de tamaño 2×2, decir cómo puedo calcular, no el determinante nada más de las matrices 2×2, 3×3, 4×4 o de cualquier matriz cuadrada. Entonces, lo que viene ahora es con ese objetivo, tratar de calcular el determinante de cualquier matriz cuadrada. Lo que pasa es que la definición de determinante va a tener sus complicaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, antes de llegar a eso, vamos a definir esto que se llama el menor de una matriz. Entonces dice esto. Sea una matriz cuadrada, se define una nueva matriz que se llama M sub I J, que tiene una fila menos y una columna menos que A, que se obtiene de eliminar de la matriz A la fila iésima y la columna jésima. Y a esa matriz se le llama el menor IJ de A. Vamos a esto, voy a ir le voy a escribir acá, pero creo que va a ser mejor. No, por ahí lo puedo escribir ahí. Fíjense, a ver. Bueno, ahí ya escribí todo, no quería eso. Voy a escribir este ejemplo. Ponen la matriz A, ponele que la matriz A es 1, no es de 2×2, ¿no? Porque el determinante de la matriz 2×2 ya lo sabemos sacar. A mí me interesa saber cómo puedo sacar el determinante de matrices más grandes. Por eso voy a escribir una matriz de 3×3, que es la que le sigue en jerarquía a la 2×2. Bueno, lo que dice esta definición es que a partir de una matriz de tamaño, por ejemplo, 3×3, yo puedo definir el menor, que es una nueva matriz, de cada posición. Por ejemplo, de la posición 1, 1. ¿Qué sería el menor 1, 1? Sería la matriz que sale de haber eliminado en la matriz original la fila 1 y la columna 1. ¿Qué queda cuando yo elimino de la matriz A la fila 1 y la columna 1, 1? 5, 6, 8, 9. Exacto. O sea que el menor 1, 1 es eso. Esperen que, bueno, escraché, ahora que me doy cuenta no puedo deshacerlo. Bueno, ahora lo deshago. Pero acá sería entonces el 5, 6, 8, 9. Pero como yo digo lo que es el menor de la posición 1, 1, también podría decir lo que es el menor de la posición 2, 2, por ejemplo. ¿Cuál es el menor de la posición 2, 2? ¿1, 3, 7, 9? Exacto. O sea, el menor de la posición 2, 2, no quiero seguir escrachándola, pero es lo que saldría de eliminar la fila 2 y la columna 2. Y cuando yo elimino la fila 2 y la columna 2, me quedan el 1, el 3, el 7 y el 9. Bueno, así yo podría calcular el menor de cualquiera de las posiciones. Por ejemplo, un último ejemplo, ¿no? El menor de la posición 2, 3, o sea, de la fila 2, columna 3, sería 1, 2, 7, 8. Bueno, y así como digo, yo podría definir 9 menores. ¿Por qué 9? Porque puedo definir un menor para cada posición. Chicos, ¿se entiende cómo se calcula el menor? Vamos a... Bien. ¿Sí, Adrián? ¿Me dijiste que sí, Adrián? Bien, ahí me dice que sí, Cristian. Ok. Genial. Bueno, vamos a seguir acá entonces. Borro un poco esto. Bueno, eso que acabo de ejemplificar yo a mano,
es lo que aparece acá en el ejemplo con otra matriz y con otros menores. Fíjense, ahí me dice, si yo tengo esta matriz, el menor de la posición 1, 3 es el que sale de acá de haber eliminado la fila 1 y la columna 3, que es 1, 3, 2, 0. Y el menor de la posición, bueno, lo llama A, 3, 2, yo lo llamaría menor, porque lo vamos a llamar así, esto debería ser una M, para hablar del menor. Y el menor de la posición 3, 2 sería el que sale a eliminar la fila 3 y la columna 2. O sea, sería de acá el que sale a eliminar la fila 3 y la columna 2. O sea, 1, 0, 1, 4, etc. Bien, a partir de esa definición de menor aparece lo que se llama el determinante de la matriz. O sea, yo no voy a necesitar eso que definí recién para definir cómo se calcula el determinante de una matriz. Que ahora le voy a pasar a escribir al ahora sí, esto va a ser un poco más largo, le voy a pasar a escribir al pizarrón. Así que vamos a dejar de compartir acá y voy a poner un ejemplo directamente para mostrarles cómo se calcula. A ver. Pizarrón, acá. Bueno, entonces acá estamos diciendo el sistema de ecuaciones, ¿para qué se necesita el determinante? Ok. Bueno. Entonces, vamos a poner acá un ejemplo, una matriz A. Vamos a ponerle números. 1, 2, no ponemos todo lo mismo, 0, menos 3, 4, 1, 5, 0, 2. Ponele. Bueno, ponele que esa es la matriz A. Entonces, si se dan cuenta, uno lo que va a pasar es que está asociando esta matriz a un sistema de ecuaciones también. Eso es lo que vamos a decir en la próxima unidad. Lo que pasa es que este sistema de ecuaciones tiene, por ejemplo, 3 ecuaciones. X más 2y más 0z. Acá sería menos 3x más 4y más 1z. El otro sería 5x más 0y más 2z. O sea, este sería el sistema de ecuaciones que está igualado a algo. Y esto sería la matriz de coeficientes de ese sistema de ecuaciones. Entonces, lo que nos interesa es conseguir un número que me diga si yo voy a poder conseguirle a este sistema de ecuaciones una solución única o no. O, desde el punto de vista que estamos ahora, un número que me diga si yo a esta matriz le puedo conseguir la inversa o no lo puedo hacer. ¿Sí? Lo que pasa es que ese número tendría que ponerme a eliminar dos variables. Tendría que ponerme a eliminar la x, tendría que ponerme a eliminar la y, y el número que quede, eso es el determinante. Que si es 0, me dice que no hay solución única. Y si no es 0, me dice que sí, hay solución única. Bien, para no hacer todo ese proceso con cada uno de los sistemas de ecuaciones, hay una fórmula que me permite deducir cómo voy a conseguir ese número. Ese número que saldría de haber eliminado en este sistema la x y la y, por ejemplo. O la x, o la y y la z, o dos variables cualquiera. Bueno, ese número se calcula así, en fórmula. El determinante de A se hace, por ejemplo, seleccionando la primera fila. O sea, uno cuando desarrolla el determinante tiene que elegir o una fila o una columna. Yo, por ejemplo, estoy eligiendo la fila 1. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer acá es escribir los elementos de la fila 1, que son 1, el 2 y el 0, cada uno en un término. Lo próximo que voy a tener que hacer para usar la fórmula del determinante es multiplicarlo por menos 1. Y ese menos 1 está elevado a la suma de los elementos de la posición. O sea, este 1, ¿en qué posición está en la matriz? Uno, 1. Entonces acá este menos 1 estaría elevado a la 1 más 1. Porque esos son la suma de los elementos de la posición. En el próximo término, acá tendría el menos 2, multiplicado por menos 1. ¿Y cuál es la posición de este número? 2, 1. 1, 2. 1, Entonces 2. tendría que sumar 1 más 2. O sea, tendría que elevar el menos 1 elevado a lo que dé 1 más 2. Bueno, el otro término sería el 0, que yo tendría que multiplicarlo por menos 1, elevado a la... ¿Por qué? ¿Por menos 1? Porque resulta, ¿viste cuando nosotros hacemos el proceso de eliminación? Que hay
filas que sumamos y filas que restamos? Sí. Bueno, este -1 te dice cuál es la fila que estás sumando y la fila que estás restando. Por eso algunos términos van a quedar positivos y otros van a quedar negativos. Por eso aparece ese -1. Lo que pasa es que no es tan evidente porque no nos pusimos a hacer eso desde el sistema de ecuaciones, pero si lo pusiéramos a calcular ese número sumando y restando ecuaciones, nos daríamos cuenta de dónde sale esta resta o esta suma, alternativamente. Por ahora sigamos la fórmula y después vamos a especificarlo un poquito mejor. Este -1 a la cuánto estaría elevado. El 0, ¿en qué posición está? 1 más 3. 1 más 3, exacto. Bien. Y después, además, en cada término tengo que multiplicar esto por el determinante del menor 1, 1. ¿Por qué? Porque este elemento que usé es el 1, 1. En este, tendría que multiplicarlo por el determinante del menor de la posición 1, 2. Y en este tendría que multiplicarlo por el determinante del menor de la posición 1, 3. Bueno, entonces, eso es lo que tengo que hacer. Esa es la fórmula del determinante. Ahora, que uno en el comienzo como lo ve, dice, uy, qué bajón. Sí, es medio bajón, no vamos a decir que no. Pero fíjense, vamos a poner esto. Vamos a decidir primero qué números quedan acá en este término. ¿Qué quedó acá al final delante del determinante? ¿Un 1 positivo o un 1 negativo? -1 al cuadrado. O sea, ¿y qué es -1 al cuadrado? ¿1 positivo o 1 negativo? Positivo. Queda un 1 positivo. Genial. Ya no me preocupo por eso. Queda un 1. Determinante del menor 1, 1. ¿Qué matriz quedaría cuando yo invoco al menor 1, 1? 4, 1, 0, 2. 4, 1, 0, 2. Bien. En el próximo término me va a quedar, fíjense que este -1 va a quedar negativo exactamente, porque este le da un exponente impar. Y -1 por 2 es -2. Por el determinante, yo tendría que poner acá el menor 1, 2. ¿Cuál sería el menor 1, 2? 3, menos 3, 1, 5, 2. Eso. Menos 3, 1, 5, 2. Sale a detallar la fila 1. La fila 1 nunca la voy a tener en cuenta, porque es la que estoy usando para desarrollar el determinante. Y tengo que tachar la columna 2, si se dan cuenta. Y el último lo pongo. El último no sería tan importante, porque si se dan cuenta está multiplicada por 0. O sea, no importa si este 1 era positivo o negativo. Al estar multiplicado por 0, este término va a desaparecer. Estoy escribiendo nada más para que nos vayamos familiarizando con la fórmula del determinante. Y acá sería el determinante del menor, esto no es un por, lo puse sin querer, el determinante del menor 1, 3, que sería la matriz que sale a detallar la fila 1 y la columna 3. O sea, sería menos 3, 4, 5, no, perdón, sí, está bien, 5, 0. Bien, como digo, este no va a importar porque está multiplicado por 0, simplemente lo escribimos para escribir la fórmula del determinante. Y ahora lo que pasaría es que, me corro un poquito para abajo, yo tendría que hacer el cálculo en cada término. Fíjense, acá entonces me quedó 1, este 1 es este. ¿Y cómo se calculaba el determinante de una matriz de tamaño 2 por 2? ¿Cruzado? Multiplicaba las diagonales. Se multiplicaba la diagonal y se restaba la otra diagonal. O sea, 4 por 2, que es 8, menos 1 por 0, que es 0. El otro término, ¿no? Menos 2 por menos 3 por 2, que da menos 6, menos 5 por 1, que da 5. Entonces, eso significa, ahora termino de hacer la cuenta, ¿no? Que en este término me quedó 8. ¿Por qué? Porque 8 menos 0 es 8, por 1 es 8. Y en otro término, del paréntesis este salió menos 6, menos 5 es menos 11. Y menos 11 por 2 es 22. Positivo, porque menos por menos da más. Y 22 más 8, ¿cuánto da? 30. 30. Eso simbolizaría, como el número del determinante no nos dio 0, simbolizaría que efectivamente esta matriz tiene inversa. Y se la puedo calcular. ¿Sí? Pero bueno,
esta es la definición, dice más cosas eso, no solamente dice lo de la inversa. Dice que si hay un sistema de ecuaciones, ese sistema de ecuaciones tiene solución única, y dice que si yo hago una transformación usando esta matriz, geométricamente, si yo tengo una figura, la dilata 30 veces. Una cosa, bueno, eso es algo ya más físico, lo que estoy diciendo. Pero digo, este determinante tiene muchas interpretaciones, ya sean matemáticas, ya sean geométricas, ya sean físicas. Nosotros en este momento nada más estamos diciendo que para nosotros simboliza que como esto no es cero, entonces existe la matriz inversa de A y la podría calcular. Bueno, la moraleja de esto es que esa es la definición de determinante, pero lo cómico, lo gracioso, lo útil, no sé, lo que asombra, es que el determinante es invariante, o sea, va a dar lo mismo, sin importar la fila o columna que use para desarrollarlo. Para desarrollar su definición. ¿Qué quiero decir con eso? Yo en el ejemplo que recién di, me preocupé por hacer la definición de determinante usando en todo momento la fila 1, que es esta que remarqué con rojo. Bueno, resulta que yo no tengo que abocarme a elegir la fila 1, podría haber elegido la fila 2, podría haber elegido la fila 3, o la columna 1, o la columna 2, o la columna 3, y ese número 30 me hubiese dado igual. Simplemente de morbo, vamos a hacerlo, elijan una fila, otra fila o otra columna. Así volvemos a usar una vez más la definición de determinante. La segunda. La que ustedes... Segunda fila me dice acá. Sí, el determinante puede ser negativo, Cristian. Puede ser positivo, negativo o cero. Ah, te desconectás y te conectás, Alejandro. Y debe ser tu internet, no sé, porque a mí me avisa que te desconectás y que volvés. No sé, debe ser del bando de ancho. El ancho de banda. Bueno, ahí me están diciendo los chicos que usemos la fila 2. Ok, vamos a usar la fila 2, esta. La dejo marcada simplemente para decir que estoy usando esa. Dense cuenta que entonces, lo hago con naranja, lo calculo acá, el determinante de la matriz A. Ahora que ya más o menos, ya les expliqué uno, directamente me pongo a hacer ya el reemplazo. Fíjense, si yo desarrollo el determinante por esta fila, insisto, podría haber usado una columna inclusive, y eso no cambiaría, me quedaría menos 3 por menos 1 elevado a la cuánta. ¿Cuál es la posición del menos 3? 2, 1. Entonces estaría elevado al cubo, ¿no? Porque 2 más 1 da 3. Por el determinante del menor de esta posición. O sea, el menor de esta posición sale tachar esta fila, o sea, la fila naranja no la tengo en cuenta, y la columna 1. O sea que me quedaría 2, 0, 0, 2. Eso sería el primer término de mi desarrollo del determinante. En el próximo término va a aparecer el 4, pues el segundo elemento de la fila, por menos 1. Dense cuenta, este 4 está en la posición 2, 2. O sea que este menos 1 va a estar elevado a la cuarta. De hecho, si este está elevado al cubo, el que viene, el menos 1 que sigue está elevado a la cuarta, el que viene va a estar elevado a la quinta. Porque me voy moviendo de A1 a 1 sobre la misma fila. Por eso sé que van a dar esos resultados. Es como que, insisto, el menos 1 ese aparece porque me está diciendo qué términos suman, qué términos restan. Acá me quedaría el determinante de qué cuando yo use el 4. ¿Cuál es el menor de la posición 2, 2? 1, 0, 5, 2. Eso. 1, 0, 5, 2. Que obviamente sale de haber eliminado esta fila y esta columna. Bien. Y por último, vamos a escribirlo un poquito más para allá. No quería irme. Bueno, trato de escribirlo ahí. O lo escribo acá abajo y ahora lo corto y lo pongo al lado. Así lo tenemos ahí. Más. Ahora vendría el 1. Este 1 es este. Menos 1. Como dije recién, va a estar a la quinta. Porque es como que como voy corriendo en la fila, voy subiendo de a 1, por el determinante de la posición esta, que tendría que tachar esta columna, y sería, bueno, eso que es 1, 2, 5, 0. Determinante
de 1, 2, 5, 0. Bien, esto lo corro porque me interesa que esté por acá. Ahí voy a correr. Ok, me quedó medio superpuesto en un segundo. Ahí está. Bien. Bueno, entonces lo que sería es que hago los cálculos en cada término. Fíjense que en este me quedaría así. Me quedaría, bueno, acá tengo un 3 negativo, este es un 1 negativo, menos 3 por menos 1 es 3 positivo. Por determinantes, una diagonal menos la otra. ¿Cuánto da? 4. Vamos al otro, me queda 4 positivo por 1 positivo, o sea, me queda un 4 por, ahora, este determinante, una diagonal menos la otra da Menos 3. no, no daste, nada, porque es 1 por 2, 2, menos 5 por 0, 0, ¿no? De ese término, y voy al último, que me daría un menos 1, porque tengo 1 positivo por 1, esto da un 1 negativo, y el determinante tendría que ser 1 por 0, que es 0, menos 2 por 5, que es 10. Bien, ya terminándolo entonces, porque ya la cuenta básicamente la tenemos hecha, acá tendría 3 por 4. Uno dice, bueno, 3 por 4 da 12. Más, si al 2 le resto 0, no cambia nada, esto es un 2, y 2 por 4 da 8. Más, si al 0 le resto 10 queda menos 10, y menos 1 por menos 10 es 10 positivo. O sea que esto efectivamente da 10, 18 más 12, 30. O sea que efectivamente, no importó que hayamos usado la otra fila, tampoco importaría, como digo, si uso otra columna, siempre el resultado del determinante es el mismo valor. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que no importa en este sistema, bueno, este sistema, si hubiese elegido eliminar la X, la Y o la Z. Use el método de eliminación que use, empiece por donde empieza a trabajar esta matriz, siempre hay un valor que me va a indicar si tiene solución única o no. En nuestro caso, o ahora que estamos viendo matrices, nos va a decir si hay una matriz inversa o no la hay. ¿Se entendió esto más o menos, chicos, lo que acabo de explicar? Profe, ¿siempre uso menos 1 para multiplicar? Sí, porque ese menos 1, lo que pasaría es esto, a ver, si yo tuviera que hacer el método acá. Ponele que, a ver, por decirlo de una forma. Si vos querés usar el método de eliminación acá, vos, por ejemplo, quiero eliminar la X y la Y. Ahí sería X e Y, ahora con eso. X e Y. Entonces, para eliminar la X y la Y, vos vas a tener que hacerlo en dos pasos. Primero, digamos que nos basamos en las primeras dos ecuaciones y queremos eliminar la X. Entonces, multiplicás por 3 la primera fila, hacés esta cuenta que estoy acá. Multiplicás por 3 la primera fila y le sumás la segunda fila. Esto va a quedar así entonces, fíjense. Es un bajón hacerlo, digo, por eso es que está el determinante. Y no lo hicimos nosotros, no lo dedujimos desde el sistema. La segunda fila y la tercera van a quedar iguales. Porque no las estoy cambiando. Acá me queda 5x más 0, y más 2z igual 3. Entonces, cuando yo multiplique la primera fila por 3, acá me va a quedar 3x. Y cuando le sume la segunda, van a quedar 0x. Cuando yo multiplique por 3 esta posición, me va a quedar 6y. Y cuando le sume la segunda, va a quedar un 10y. Cuando yo multiplique por 3 la primera fila, 3 por 0 es 0. Pero como le estoy sumando la segunda, 0 más 1 da un z. Y cuando yo multiplique por 3 la primera fila, que es 3, y le sume la segunda, que va a quedar un 5. O sea, ahí ya eliminé de la primera ecuación la x. Pero ahora quiero eliminar la y. Entonces voy a tener que hacer algo parecido con estas dos filas, porque yo si la sumo así como están, le voy a volver a agregar la x. Entonces yo tengo que volver a eliminar de estos dos la x y después eliminar. Es como que es un proceso muy engorroso donde estos menos unos que aparecen acá
me dicen la cantidad de operaciones que tendría que hacer yo para eliminar una sola variable. Y la cantidad de operaciones que tengo que hacer son 3, que es cada uno de los términos, donde tengo que sumar, restar, Entonces, todo eso que tendría que hacer en un sistema de ecuaciones, porque acá, insisto, dense cuenta que hasta ahora eliminé la x de una sola ecuación, pero tengo que eliminar la x de otra ecuación más todavía, para poder después eliminar la y, está resumido en este -1 que aparece acá, que me dice cuándo voy a sumar y cuándo voy a restar. Y eso del número por el que multiplico la fila, es lo que sale del determinante. Estos determinantes de los menores, este 8, estos números que quedan, son los números con los que tendría que multiplicar cada fila para poder eliminar un elemento de otra fila. Que como digo, está todo muy compacto acá en esta fórmula. No sé si sirvió de algo la explicación que acabo de dar. Sí. Perfecto, gracias. No, nada. Bueno, vamos a decir algo más de esto. O sea, ¿qué es lo que tiene de engorroso el método del determinante? Lo que tiene de engorroso es que, por ejemplo, si vos tenés una matriz de tamaño 4x4, por decir lo que seguiría en tamaño, una matriz que es así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4x4 tiene 4 filas y 9, 10, 11, 12. Bueno, acá vamos a hacer más fácil. 1, 1, 1, 1. Bueno, si tengo una matriz 4x4, el problema es que usar la definición de determinante me implica tener que usar una fila o una columna para desarrollarla. Usamos la última, por comodidad, ¿no? Si yo uso la última fila para desarrollar el determinante, tendría esto. Tendría 1 elevado a la -1. Esta posición es la fila 4, columna 1, o sea que acá estaría elevada a la quinta. Y tendría que calcular el determinante a el menor de esta posición. ¿Pero de qué tamaño es el menor de esta posición? Ahí por ahí están diciendo en el chat. 1, 2, 3 3, por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Claro. Vos decís, uy, qué bajón, pará, para calcular el determinante de una matriz de tamaño 4x4, tengo que ponerme a resolver determinantes de tamaño 3x3, para el cual hasta ahora no dimos una fórmula, o sea, no parece que hay una fórmula. La única fórmula que conseguí rápida fue para el determinante de tamaño 2x2. Y este nada más es el primer término, ¿no? Porque después vendría +1 por -1 a la sexta, porque este está a la quinta, cuando use este -1 va a estar a la sexta, y tengo que usar el menor de esta posición. Y entonces ahí me empiezan a quedar determinantes, 4 términos, cada uno con un determinante de tamaño 3x3. Entonces, se vuelve muy engorroso el método de calcular determinantes. ¿Por qué? Porque para calcular determinante de una matriz de tamaño 4x4 necesito determinantes de tamaño 3x3. Para calcular un determinante de una matriz 20x20, voy a necesitar el determinante de la matriz 19x19, y 18x18, 17x17. Entonces, es muy engorroso calcular el determinante sin alguna buena propiedad. Esto sigue, no es que termine ahí, simplemente lo estoy copiando. Pero lo que quiero decir es, la clase que viene, vamos a ver propiedades para poder, digamos, tratar de zafar de esto, de conseguir un determinante de una matriz y que se vuelva tan engorroso. Algunas propiedades que nos facilitan el cálculo. Lo último que quiero decir hoy es que hay un matemático que dio una regla memotécnica para calcular el determinante de matrices 3x3, que lo voy a escribir por acá. O sea, para el cálculo, y solamente para el cálculo de matrices 3x3, de tamaño, vamos a escribirlo, de tamaño 3x3, Sarrus, que es un matemático, dio una regla memotécnica para hallar el determinante sin la fórmula. ¿Por qué se llama una regla memotécnica y no un teorema? Porque el método de Sarrus solamente sirve para este caso. O sea, no lo podés generalizar, no lo podés usar en otra matriz. Y eso es algo que se dio cuenta después de resolver muchos determinantes. Entonces, les digo cuál es la regla. Vamos a hacerlo con la misma matriz que veníamos usando. Como digo, no usa la fórmula, no usa la definición. Vamos a copiar esto, esperen que borro esto. Por acá. Bueno.
Entonces, vamos acá. O sea, una regla mnemotécnica, por ejemplo, es acordarse la tabla periódica y no sé si ustedes vieron química, yo lo digo porque es como que hay una regla clásica que es cuando tiene que generar los óxidos, usa la terminación oso, para los que tienen valencia menor, bueno, no sé si estoy hablando por ahí de algo que no saben, que usan oso chiquito pico de pato, para decir la extensión cuando es ferroso o cuando es férrico, un óxido. Bueno, insisto, no es el mejor ejemplo para chicos que están estudiando telecomunicaciones. Pero, por ejemplo, otra regla mnemotécnica es la de SOHCAHTOA, que esa sí la tienen que conocer. O sea, es una regla que te sirve para resolver únicamente problemas de trigonometría que dice que el seno es Seno, cateto coseno y opuesto. tangente. ¿Cómo? Al seno, coseno y tangente. Claro, es una forma, eso es una regla mnemotécnica, es una regla que te sirve para resolver un caso, pero no lo podés generalizar. Sirve para un caso muy específico. Bueno, eso es lo que hizo Sarrus con la matriz 3×3. Él lo que dijo fue lo siguiente. Si yo tengo una matriz 3×3, e insisto, nada más para la 3×3, para la 4×4 no serviría, yo lo que puedo hacer es volver a copiar o sus dos primeras filas y ponerlas a continuación, o sus dos primeras columnas y ponerlas a continuación. Voy a hacerlo con las filas. O sea, vieron que la primera fila es 1, 2, 0, y la segunda fila es -3, 4, 1. Bueno, él las volvió a copiar a continuación, las filas, por ejemplo, y él lo que se dio cuenta es que si armaba diagonales de tamaño 3, por ejemplo, esto es una diagonal de tamaño 3, esta es otra, y esta es la otra, hay 3 diagonales de tamaño 3, bueno, si las multiplicaba y hacía la suma del producto de estas diagonales menos la resta de la suma de las otras diagonales, eso le daba el determinante. Es como que él lo que quiso reproducir era lo que pasaba en la matriz de tamaño 2×2. Espérenme que borro eso para que después no me quede escrachado. Pero él lo que quería reproducir es esto, que había visto en la matriz de tamaño 2×2. Que si vos tenés una matriz de tamaño 2×2, A, B, C, D, el cálculo que terminás haciendo es una diagonal menos la otra. Entonces, él se dio cuenta que si copiaba las dos filas a continuación, podía hacer eso, considerando que estas diagonales son las que van a sumar. Vamos escribiendo lo que da eso. Por ejemplo, cuando use la primera diagonal, que es esta que sale de multiplicar 1 por 4 por 2. ¿Cuánto da 1 por 4 por 2? 8. Lo escribo. Más el producto de la otra diagonal, que es -3 por 0 por 0. ¿Cuánto 0. da? Más la otra diagonal, que sería 5 por 2 por 1. 10. Eso. Esas son todas las diagonales que van de izquierda a derecha, son como la celeste de acá. A eso le va a restar la suma de las diagonales que vayan en sentido contrario, o sea, esta, que es una diagonal por 3, pero que va de derecha a izquierda, esta, bueno, y la otra, esta. Entonces, ahora va, en otro paréntesis, a sumar el producto de esas diagonales. Por ejemplo, ¿cuánto va a dar esta? 0. 5 por 4 por 0. 0. 0. Más. La otra diagonal es 1 por 0 por 1. 0. 0. Más el último, que sería 2 por 2 por -3. Menos 12. Menos 2. Bueno. Y cuando terminó de hacer esto, se dio cuenta que dijo, bueno, acá tengo 8 más 10. Esto de 18. Menos. Acá tengo, bueno, 0 más 0 menos 12. Este paréntesis da menos 12. Y como está este menos acá, esto es como decir 18 más 12, que vuelve a ser 30. Bueno, como digo, esto que dijo Sarrus se puede usar o bien la regla mnemotécnica, ¿no? Copiando las dos primeras filas, o también serviría si copio las dos primeras columnas a continuación. Y hago lo mismo. Me fijo en las diagonales de tamaño 3×3 que quedan, ¿no? O sea, quiero decir, si acá pongo 1, -3, 5, 2, 4, 0. El otro sería 0, 1, 2. Y copio acá las dos primeras columnas, que es, bueno, copio con color, por las dudas. 1, -3,
5, 2, 4, 0. Y me fijo en las diagonales de 3 que se formaron, las positivas, que sería, esta sería 1, 1, 4, 2, que era esta. La otra, que va a ser 2, 1, 5. 2, 1, 5 es esta. Y la otra que es 0, menos 3, 0. 0, menos 3, 0, acá está acá. Es esta. Bueno, esas son las diagonales positivas. Y después las diagonales negativas, que son las que van en sentido contrario. Por ejemplo, esta que es 4, 5, 4, 0, que esa aparece acá. Bueno, la otra. Aparecen las mismas diagonales, o sea, se multiplican los mismos números. Por eso lo puedo hacer o extendiendo la fila o extendiendo la columna. ¿Sí? Y esa es la regla de Sarrus. Mientras yo respete y haga las diagonales en un sentido, menos las diagonales en otro sentido, el determinante para las matrices de 3×3 va a ser análogo a hacerlo por definición que hacerlo con mi regla. ¿Se entendió, chicos, esto? Un método más. Sí, hacerlo de dos formas para matrices de 3×3 es lo mismo. Claro, está bueno para menos engorroso este. Pero solo te sirve para 3×3. Solo sirve para 3×3. Ese es el cuidado que hay que tener. Bien. Bueno, eso es todo lo que quería dar por hoy. Vamos a hablar de la tarea, a menos que alguno tenga alguna duda antes de que deje de presentar el pizarrón, pero vamos a hablar de lo que va a quedar de tarea. A ver, vamos a compartir la pantalla esta, acá. Bien, del trabajo de clase. Estamos en la guía de matrices. Lo que va a quedar de tarea, para que practiquen justamente esta idea del determinante, va a ser, primero, algo de lo que hablamos al principio, que es una de las propiedades de la matriz inversa, que es el ejercicio 10. El ejercicio 10, bueno, le dije, busca verificar una de las propiedades de la inversa que dijimos hoy, que multiplicar dos matrices y calcular la inversa es análogo a calcular la inversa por separado y multiplicar esas inversas. Esto para repasar el cálculo de la inversa, porque la semana que viene lo vamos a hacer de otra manera, o vamos a decir otra forma de hacerlo. Y bueno, y la propiedad. O sea, ese va a ser un ejercicio que va a quedar, el 10. Y después del ejercicio, bueno, el ejercicio 13 es un ejercicio que voy a tener que calcular el determinante de matrices 2×2, va a quedar de tarea. Y del ejercicio 14, fíjense, lo que vamos a dejar de tarea para calcular el determinante son el ejercicio A y el ejercicio B. Uno para poder usar Sarrus, que es lo que recién dijimos, si quieren, o la definición. Y este, donde obligatoriamente tengo que usar la definición, porque es de tamaño 4×4. Lo último que les iba a decir de esto, para hacérselo más llevadero y que no consideren que es tan difícil. Cuando yo tengo que usar la definición de determinante, vieron que yo me puedo elegir cualquier fila o cualquier columna. Entonces, ¿qué fila o qué columna me conviene elegir? La que tenga más ceros. La que tenga más ceros. Exactamente. Entonces, cuando a ustedes les toque hacer el determinante de esta matriz B y tengan que usar la definición, lo que conviene elegir es aquella fila o aquella columna que tenga la mayor cantidad de ceros. ¿Por qué? Porque al haber más ceros quiere decir que voy a hacer menos cuentas, porque van a haber más términos que van a desaparecer. ¿Sí? Perfecto. Chicos, ¿alguna duda con lo que hay que hacer? Acuérdense, este ejercicio va a salir rapidísimo, porque tienen que usar nada más el determinante 2×2. Y estos son para practicar el determinante con Sarrus y uno con definición. ¿Alguna duda, chicos, de lo que queda para hacer? Ok, genial. Bueno, hagamos lo mismo de siempre. El que ya tenga todo en claro, ya se tomó lista, ya está todo. ¿Dejo de grabar? Sí. ¿Me querían preguntar algo?